Hola, feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi La Luz, les doy la bienvenida. ¿Cómo pueden hacer para poder disfrutar de la programación? A través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adilaluz. Muy buenos días, muy feliz día. Vamos a comenzar. Te invito también a entrar a las páginas oficiales, que son las páginas que están en las redes sociales, que son las páginas oficiales en las cuales obviamente subimos mucha información y subimos un montón de cosas para hacer contacto con el mundo espiritual y también para que puedan compartir todo lo que van viendo y todo lo que van compartiendo con otros. También es algo muy interesante. www.facebook.com/adicerteza, www.facebook.com/maestra de la luz, www.facebook.com/conectados al ser. Pueden entrar también a lo que es Twitter y también a lo que es Instagram. Así que muy feliz día, vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo porque estuvimos hablando estos días con los maestros. Vamos a compartir también con ustedes una nueva área que vamos a incorporar un poquitito del tema del cual vamos a compartir el día de hoy, para que entiendan un poquitito lo que es la parte de neurociencia y tecnología a través de la cual podemos ver todo lo que es interesante y todo lo que canalizamos con los maestros. Así que les puedo asegurar que les va a encantar, que les va a gustar, porque está relacionado con un montón de canalizaciones que venimos siguiendo, un montón de canalizaciones que venimos haciendo con los maestros y que vamos bajando, que vamos anotando, que vamos obviamente recopilando toda esa información para poder compartir y también para poder llevar adelante muchísimos cursos que tenemos para este año y para obviamente los años que vienen. Así que muchísimas gracias por contactar con nosotros y también por ayudarnos a poder evolucionar. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un temazo para compartir y para disfrutar, que está relacionado con lo que es el tiempo y el espacio. Tener en cuenta también que abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre y vamos a ver un poquitito lo que es cuán importante es entender el tiempo y el espacio a través de un concepto que no tiene que ver con lo que es la parte de lo que es, o hablar de lo que son los conceptos de frases que nos han dicho o cosas determinadas que pueden estar dados por algo aprendido o por algo del pasado o por algo que fuimos resolviendo a través de lo que es algo automatizado. Entonces vamos a hablar un poquito de este concepto para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante, sumamente interesante para que puedan hacer contacto con los maestros el día de hoy es contactar con sus guías y también contactar con los seres de luz a través de poder establecer un diálogo permanente con el mundo espiritual. Vamos a hablar de un concepto interesante que está dado en lo que es, cuán importante es saber lo relacionado con el tiempo y el espacio, pasado, presente, futuro, cuántica y un montón de cosas más que nos ayudan a poder evolucionar la conciencia. Y también poder deshacer creencias que están relacionadas con el concepto de hablar de forma automatizada o en una forma de memoria. ¿O vieron cuando escuchamos frases determinadas y también repetimos las frases sin saber si realmente es algo que está a nuestro alcance o es algo que realmente es lo que es? Así que es algo sumamente interesante que hoy vamos a ir viendo y vamos a ir relacionando a través del mundo espiritual. Algo importante para que tengan en cuenta: todos los días tenemos que estar conectados con el mundo espiritual para poder establecer lo que es una sintonización. Porque obviamente al haber tantos cambios y tanta transformación a nivel celular, a nivel espiritual o a través de lo que es obviamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es con respecto al pasado, al presente o al futuro, está relacionado con este tema de empezar a hacer los cambios que tenemos que hacer. Y todos los días tenemos que ir chequeando cómo se va modificando todo lo que es el concepto de los cambios que queremos ir realizando. También tengan en cuenta que el ego sabe
o sea, todo lo que es el concepto de la transformación, y es importante que puedan tener en cuenta esto a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Vamos a hablar de lo que es el concepto de el tiempo y el espacio. Algo sumamente interesante que está relacionado con entender qué es el tiempo y el espacio. Y también hablamos en uno de los temas, en uno de los programas, hablamos un poquito de esto, pero hoy vamos a desarrollar profundamente y precisamente, obviamente que vamos a abordar este tema en 2 o 3 programas para que entiendan un poquito, porque estamos viendo también lo que es el concepto de las leyes, así que obviamente que vamos a ir mezclando un poquitito lo que es el concepto de las leyes y lo que es el concepto también de, o sea, lo que es este tema del tiempo y el espacio, pasado, presente y futuro. Ir viendo cuán importante es entender estos conceptos, porque esto está relacionado también con lo que son las frecuencias dimensionales, lo que son los diferentes niveles de conciencia, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, lo que es el contacto con los ángeles y también lo que es la frecuencia hacia arriba, o sea, ir viendo lo que es el concepto hacia arriba, ir viendo lo que es el concepto hacia los costados y también ir viendo lo que es el concepto del pasado para poder ir limpiando todo eso. Porque aparte también hay que tener en cuenta cómo desarrollar el proceso de la transformación a través de entender qué es el pasado, qué es el futuro, qué es el presente, existen, por qué y cómo desarrollarme en un concepto de presente entendiendo cuándo empiezo a moverme en diferentes plataformas de conciencia, en diferentes tiempos, en diferentes espacios. Saben ustedes que hay algo sumamente interesante que tiene que ver con el hecho de la meditación y también el hecho de lo que son los viajes temporales o los viajes atemporales, qué es cada cosa y por qué. Estos temas obviamente que están relacionados con lo que son sistemas extraterrestres y obviamente no es un concepto de ficción, es obviamente un concepto de sabiduría que está dado por lo que es la conexión con seres extraterrestres, o sea, seres de otros planos dimensionales. Cuando hacemos contacto con el mundo espiritual, cuando hacemos contacto con ángeles, con guías, con maestros y seres extraterrestres, lo que logramos es entender que aquello que era ficción termina siendo algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo interesante que vamos a empezar a ver es, el presente está dado por un concepto de ser consciente, de tener conciencia de. El pasado es un concepto que tengo que entender para saber por qué estoy hoy donde estoy y por qué tengo que empezar a transformar esos niveles de conciencia que me pueden ayudar a evolucionar. El futuro está obviamente gestándose todos los días a través del concepto que vamos realizando en todas las actividades que vamos haciendo. Y tengan en cuenta que cuando ustedes empiezan a indagar en los conceptos de transformación, van a empezar a ver cuán importante es el espacio, el tiempo, qué es atemporal, qué es temporal, qué es tiempo, qué es espacio, cómo se miden los conceptos temporales, atemporales, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, porque es una cuestión tecnológica, es una cuestión de tecnología extraterrestre que los maestros comparten a través de lo que es la tecnología superior y que está dado por un concepto sumamente amplio, pero hoy vamos a hacer un resumen para que entiendan un poquito cuán importante es empezar a entender esto. Saben ustedes que poder relacionar este concepto desde un nivel superior de conciencia nos permite evolucionar a un nuevo sistema que tiene que ver con la parte superior, con la psicología extraterrestre, con los conceptos superiores y todo lo que está relacionado con un concepto amplio en la conciencia extraterrestre. O sea, abordamos este tema sabiendo que seres superiores nos ayudan en el concepto de recordar quiénes somos. Vamos a hablar un poquitito de este concepto porque es algo sumamente interesante. Algo para tener en cuenta es, cuando yo quiero cambiar, quiero hacer los cambios, estoy haciendo los cambios desde el presente o desde el pasado y por qué. Y cómo entender el futuro desde un concepto de tecnología y desde un concepto espiritual. Aparte de esto, tengo que tener en cuenta lo que son los procesos de stand-by.
que esto es algo que tiene que ver con la tecnología extraterrestre. ¿Qué es? Vamos a hablar un poquitito para que entiendan cómo empezar a entender estos conceptos a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. ¿Les ha pasado que a veces pareciera que los lugares o los espacios o los recuerdos empiezan a ser o algo del pasado o algo recurrente? ¿Y por qué? Hay lugares, hay espacios, hay momentos, hay conceptos de recuerdos, conceptos de memoria, que están dados por entender el proceso de transformación. O sea, la transformación tiene que ver con un concepto de tecnología que permite, que puede evolucionar a una sabiduría superior. Y está dado por entender que el pasado lleva un concepto que fue y que debe ser transformado. Y esto lo da la tecnología, que es obviamente un concepto de revelación. O sea que es algo develador. ¿Qué es lo que provoca que algo genere un concepto de transformación y transmutación? La tecnología de luz, o sea lo que es novedoso, lo nuevo, que genera la trascendencia en algo que tiene que ser evolucionado. Entonces, les va a pasar que cuando empiecen a ver conceptos del pasado, van a empezar a sentir como una especie de ganas de empezar a cambiar, porque van a despertar la conciencia a lo que es el hoy. Tengan en cuenta esto. ¿Les ha pasado que cuando dicen yo estoy aquí ahora, y sentimos la respiración, sentimos la meditación o sentimos que estamos despiertos en el aquí ahora? Pero ese aquí ahora está dado por el presente o por algo que yo creo que es el presente. Porque también el hecho de decir yo estoy aquí ahora y respirando no quiere decir que estemos en el concepto de presente. Por eso les dije, el presente no es lo que ustedes piensan y el pasado no es lo que ustedes piensan y el futuro tampoco es lo que ustedes piensan. Es un concepto aprendido o preaprendido de cosas que les enseñaron. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Desde el concepto de los seres de otros planos dimensionales, seres extraterrestres. Y aparte de todo eso, saben ustedes también que las células y el cuerpo se transforman y se transmutan todos los días. O sea, todos los días nosotros cambiamos porque implosionamos dentro de nuestra célula como un proceso de lo que es expansión y retracción, expansión y retracción, expansión y retracción. Y eso permite que podamos entender un nuevo concepto de conciencia. Así que es algo sumamente interesante. Venimos preparando todo lo que es el concepto de neurotransformación, de neurociencia y tecnología. Tuvimos ahí una piedrita que tuvimos que empezar a limpiar, porque obviamente tuvimos una cosita en el sistema que ya lo estamos resolviendo para empezar a volcar todo lo que es la información y todo lo que son las canalizaciones con maestros de otros planos dimensionales. Por eso es algo sumamente interesante poder indagar sobre estos conceptos a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Hay unas tecnologías que presentan el hecho de poder viajar a través de lo que es el tiempo y el espacio. El espacio temporal y el espacio atemporal. ¿Qué es? La conciencia evolutiva, los procesos de movilización hacia arriba y hacia los costados. ¿Qué es? ¿Qué es el proceso evolutivo a través del espacio, el espacio-tiempo o el espacio atemporal? El tiempo, el espacio y lo que es atemporal. Esto no tiene tiempo, tampoco tiene espacio. ¿Cómo se define eso? ¿Existe? Sí. ¿Y por qué? Para entenderlo. Es una cuestión que tiene que ver con un concepto de tecnología. Vamos a lo que es por fuera de lo que es el plano terrestre. Me conecto con los ángeles y con los guías, con los maestros y los seres extraterrestres. Y ellos dicen, nosotros tenemos un estilo de vida. Tenemos un estilo de vida. Tenemos una forma de vida. Tenemos una forma de conexión. Tenemos una forma de indagación, de conexión, de comunicación. No vivimos como ustedes. Entonces, en esa conexión con ángeles, con guías, con maestros y seres extraterrestres, es entender la tecnología superior para poder comprender cómo empezar a indagar en estos conceptos.
todo lo que vivimos en este plano y las preguntas que nos hacemos y las respuestas que obtenemos tienen que ver con un concepto de entender por qué pasa esto e indagar en los conceptos superiores para poder empezar a evolucionar. Hablamos de diferentes momentos. Decimos que los conceptos de meditación, de relajación y los conceptos que tienen que ver con lo que es la meditación o yoga, diferentes técnicas, métodos, inclusive hoy en día lo que venimos viendo a través de la psicología de la conciencia extraterrestre, que es un parámetro superior de conciencia para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es la psicología de la conciencia extraterrestre. Permite que podamos abordar temas superiores, temas evolutivos, temas de conciencia. Entonces los maestros dicen, nosotros tenemos una forma de vida, tenemos una forma de comunicación. ¿A dónde está orientado? Algo interesante que me han hecho la pregunta es, cuando nosotros conectamos con una frecuencia superior, cuando nosotros conectamos con frecuencias superiores, con maestros, ángeles, guías y diferentes seres, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando en un proceso evolutivo, estamos entrando en un proceso de conciencia. Entonces, ese proceso tiene que ver con algo que genera diferencia entre lo que es el proceso que se vive en tercera dimensión. Para los que viven en tercera dimensión o que viven en lo que es el plano terrestre, viven en un solo elemento, la Tierra. Entonces, entender esto es fundamental para poder utilizar todos los conceptos evolutivos a través de todos los elementos, de toda la comunicación con el mundo espiritual, de ángeles, de guías, de maestros, de santos y de procesos superiores de conciencia para evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es poder indagar en estos conceptos a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual, con guías, con ángeles y con seres de luz. Entonces, empezamos a ver el concepto de espacio-temporal como una tecnología que viene de otros planos dimensionales. Y eso lleva un parámetro de sabiduría, de conexión a nuevos niveles de conciencia. Obviamente que, ¿por qué dividimos este tema en dos tiempos? O sea, ¿por qué dividimos esto en dos tiempos? Para poder entender cuán importante es la sabiduría que viene del mundo espiritual e indagar en los conceptos superiores a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Cuando nosotros indagamos en los conceptos superiores, entendemos que aquellos temas que parecen que no tienen respuesta, tienen una respuesta de origen, tienen un concepto superior, tienen un proceso evolutivo, tienen un proceso de conciencia. Cuando indagamos en los conceptos de espacio-temporal para hacer contacto con ángeles, guías, maestros y seres extraterrestres, empezamos a darnos cuenta que todo aquello que pensábamos que era ficción termina siendo algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Entonces, indagamos sobre los conceptos de tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión. ¿Y qué pasa cuando decimos cómo cambió fulanito, cómo cambió menganito? O sea, cuando las cosas empiezan a evolucionar, es porque empezamos a mover el concepto de la tecnología que está dado por niveles superiores de conciencia. Posibilitar el hecho de indagar en la sabiduría y el conocimiento nos da la posibilidad de poder empezar a hacer contacto con el mundo espiritual. Hablamos también de lo que es el espacio, el tiempo y el espacio, que está dado por algo determinado, o sea, algo que se mide. Y lo que es atemporal, que está dado por algo que no tiene medición, o sea que pasa y no tiene un concepto de medición. Entonces, aparte de esto, tengo que tener en cuenta lo que son los conceptos de stand-by, como si algo hubiese quedado o congelado o como si algo hubiese quedado en un tiempo determinado y no hayamos podido evolucionar a través de lo que veníamos haciendo. ¿Por qué? Este tema, o sea, esto que vamos a hablar ahora y que vamos
y que vamos a desarrollar ahora está dado específicamente por las sesiones de lo que es, y uno de los temas, o sea, que aprendemos en lo que es psicología extraterrestre. ¿Por qué? Porque cuando indagamos en algo determinado, de ver dónde quedó la mente, en qué proceso quedó la mente y por qué no se da ese proceso evolutivo o ese concepto evolutivo de, digamos, de ruptura, de disolución. ¿Por qué? Porque lo que es el tiempo y el espacio, y algo que haya quedado en el concepto de algún bloqueo determinado, puede generar que ese bloqueo haya generado un proceso de stand-by. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Les ha pasado que a veces tienen un amigo o tienen una amiga y que habla, o sea, que ha quedado, un ejemplo, con el corazón roto porque o se separó o se divorció o falleció alguien y han quedado en ese proceso, o sea, han quedado en ese espacio temporal? Y poder evolucionar la conciencia está dado por entender la trascendencia de un nuevo nivel de conciencia. Eso que pasa como un concepto a evolucionar está dado por aquello que yo tengo que empezar a indagar, o sea, el concepto de entender para poder evolucionar. Esos procesos de stand-by pueden estar dados por acontecimientos, por emociones, por cosas que nos hayan pasado, por procesos que hayan pasado en los lugares donde vivimos, en los lugares donde frecuentamos, en diferentes momentos, en lo que tiene que ver con alquileres, espacios, compras, ventas, procesos de transmutación, cambios evolutivos y un montón de cosas que vamos viendo para ver cómo empezar a hacer los cambios que tenemos que empezar a realizar. Algo interesante para que podamos empezar a tener en cuenta es cuando nosotros empezamos a trascender a un nuevo nivel de conciencia, cuando empezamos a caminar, a trascender, a caminar lo que es la trascendencia del alma y del espíritu para entrar en el proceso del espíritu, que el espíritu es lo que, digamos, trae lo que es, digamos, la sabiduría y el conocimiento que vienen de otros niveles de conciencia. Indagar en estos conceptos permite que podamos evolucionar. Y también entender que esos procesos de stand-by están dados justamente porque algo generó que la mente haya quedado en esos procesos. Y esto pasa con las personas no solamente, esto pasa en los lugares no solamente, o sea, pasa en los lugares, en los momentos, en los países, pasa en los lugares donde vivimos, también pasa con seres, o sea, personas que hayan pasado por proceso determinado, que haya generado algún tipo de bloqueo que no pueda trascender. ¿Vieron que a veces pasa que algunos dicen, esto yo lo tengo que trascender? Y está bien, porque en realidad es un concepto que debe ser así. O sea, la trascendencia de pasar a un nuevo nivel de conciencia está dado por romper esa creencia que nos marcó. Está dado por romper esa creencia que nos marcó. Está dado por poder resquebrajar, disolver esa creencia que marcó algún proceso evolutivo. O sea, esto también es interesante, ¿por qué? Porque para aquellos seres que solamente viven en el pasado, vamos a poner un ejemplo. Las personas que viven solamente en tercera dimensión, viven en un solo nivel de conciencia. Y eso es un concepto de pasado. Porque yo vivo dentro de lo que es el concepto del pasado, la tercera dimensión marca un tiempo, un nivel de conciencia, un tiempo verbal. Evolucionar la conciencia a nuevos parámetros dimensionales requiere una nueva sabiduría, requiere la trascendencia del espíritu, requiere conceptos de tecnología superior. Algo sumamente interesante a la hora de poder comenzar a evolucionar. El presente está dado por poder trascender en ese momento alguna creencia que haya sido del pasado o que yo pueda disolver en ese momento que me lleve a un nuevo patrón de conciencia. O sea, otra vez, el presente está dado porque en ese momento yo
puedo romper y disolver alguna creencia que me marcó y que me lleve a un nuevo nivel de conciencia. ¿El presente es estar aquí ahora? No. Es más que eso. ¿El futuro está dado por un concepto solamente de ver qué hay más adelante? No. Está dado por un concepto más amplificado. Podría estar dado con una trascendencia de lo que es la cuántica, de lo que es el cosmos, de lo que son los planetas, de lo que son las galaxias. Porque tengan en cuenta que el futuro está dado por una cantidad de opciones. ¿Por qué les digo esta? Porque ustedes puede ser que vayan a hacerse una lectura, de tarot, de numerología, unas cartas determinadas, o que vayan a hacerse evidencia, lectura o lo que sea, y ese ser que les hace una lectura, una carta, un concepto de numerología o algo determinado, les hable de una sola opción. Yo veo tal cosa, yo veo tal otra. Algo determinado. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos alguna evidencia, o vemos algún objeto, o vemos alguna persona, o vemos algún bebé, algo determinado. Está dado por una sola opción. Cuando abrimos el espectro de todo lo que es, vamos a ver en un concepto amplificado varios niveles de conciencia, o sea, varias opciones. ¿Eso qué quiere decir? Que un concepto determinado está dado para que podamos comenzar a evolucionar a un nuevo nivel de conciencia. O sea, el parámetro superior de conciencia está dado por entender aquellas cosas que rompen los paradigmas terrestres de conciencia. Vivimos en la Tierra, un solo elemento. Vivimos en la Tierra y ustedes van a decir, Adi, o sea, en la Tierra también hay agua, 2 elementos. En la Tierra también hay aire, 3 elementos. En la Tierra hay fuego, 4 elementos, que forman la quinta esencia. Pero todo el mundo no está viviendo o parado sobre las quintas esencias. O sea, entender este concepto para poder trascender permite que podamos adquirir nuevos patrones dimensionales de sabiduría. Y eso está dado por poder comprender que la sabiduría es fundamental a la hora de poder comprender estos conceptos. O sea, el hecho de poder entender dónde estoy parada o parado permite que mi mente pueda amplificarse a un nuevo nivel de conciencia. Y cuando yo me muevo a nivel físico, no quiere decir que yo esté trascendiendo la conciencia, porque el hecho de trascender la conciencia tiene que ver con un concepto de romper las creencias que me limitan. ¿Que limitan a qué? A mi mente y mi conciencia. Entonces, cuando yo empiezo a indagar en los conceptos evolutivos de trascendencia del alma, de trascendencia del espíritu, de trascendencia de la conciencia, empiezo a ver que obviamente todo lo que es la parte de la mente y lo que es la parte del alma y lo que es la conexión con el espíritu, me permite ir a un nuevo nivel de conciencia. La trascendencia del alma, la trascendencia del espíritu. Cuando entiendo el alma, voy a un nuevo nivel de conciencia. Entiendo el espíritu. Y el espíritu es un nuevo patrón dimensional. Pero en el mundo real de los espíritus, de los maestros, de los ángeles y de la conciencia de los seres extraterrestres, lleva una forma de vida para que yo pueda entender las funciones de todo el concepto espiritual y que pueda entender esos patrones nuevos de conciencia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las preguntas que parecen que fueran preguntas obvias llevan un concepto de respuesta compleja. Porque eso me permite entender la ruptura de las creencias de aquello que yo aprendí. Entonces, todo lo que hayamos aprendido en el plano terrestre es obsoleto para volver a conectar con un mundo superior. O sea, si entendemos la Tierra desde un concepto extraterrestre, vamos a poder entender lo que es el tesoro, o sea, los tesoros, para poder entender ese concepto de dónde vivimos y por qué estamos acá. Pero el hecho de la creencia de un solo patrón dimensional solo permite que entendamos un solo nivel de conciencia.
o 2 niveles de conciencia, o solamente 3 niveles de conciencia. Por eso es fundamental poder comprender esto a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Aparte de esto, el tiempo y el espacio y lo que es el concepto de espacio atemporal lleva un nuevo patrón de conocimiento. Para entender el espacio atemporal tengo que saber, tengo que aprender qué es. El pasado, ¿qué es? ¿Es lo que es o es lo que me dijeron que es? El presente, ¿qué es? ¿Es lo que me dijeron que es o es lo que es? El futuro, ¿qué es? ¿Es lo que es o es lo que me dijeron que es? Porque el futuro está dado por un concepto de posibilidades que abre a un nuevo paradigma de conciencia. Y el presente está dado por la ruptura cada día de una creencia limitante. O sea, la mente, la infinitud de la mente, o sea, la mente amplificada, la conciencia evolutiva y obviamente el proceso espiritual que nos ayuda a poder evolucionar. Y el pasado está dado por un concepto de entender que no es solamente el concepto de que yo lo pienso o yo no lo pienso o del concepto de alguna memoria. Está dado también por ver y por observar cómo se desarrollan las criaturas en lo que es el plano terrestre, o sea, el espacio temporal se moviliza a través de bandas de frecuencia. El espacio atemporal también se moviliza a través de bandas de frecuencia. Pero entender esas bandas de frecuencia son coordenadas que yo tengo que empezar a entender. Por eso, cuando hablamos de magia, de tecnología, de limpieza, de purificación, los hermetistas han guardado mucha información. ¿Por qué? Por temor a ser juzgados. ¿Por qué? Por temor a ser capturados. ¿Por qué? Por temor a la vergüenza, por temor a ser criticados y a no ser entendidos. Hoy en día, haciendo contacto con seres extraterrestres, nos damos cuenta que la sabiduría que tienen y que compartimos es absolutamente desestructurante a la vida del ser humano y al pensamiento del ser humano. Cuando hay un pensamiento estructural determinado, tengo que romper esa creencia para entender una nueva información. Porque en esos conceptos de bloqueo, ese bloqueo no me permite, o ese concepto de creencia no me permite entender. Y para entender tengo que generar un concepto de dilatación. Esto es tecnología superior, es tecnología de nuevos planos dimensionales. Para entender esto tengo que indagar en estos conceptos. Obviamente el ego o los conceptos bajos van a decir que es algo que tiene que ver o con algo de creencia o con algo que está hoy en día en un concepto de lo que es esnovista o esnovismo. Pero en realidad comprender estos conceptos me permite cambiar y transformarme y obviamente despertar. Despertar la conciencia es un concepto que pareciera fácil, pero es un concepto que hay que entender. Despertar la conciencia es, obviamente, jugar mano a mano con Dios y entender por qué estoy desarrollando estos conceptos. Algo interesante para poder entender es, cuando empezamos a indagar en conceptos reveladores, el ego se pone incómodo. El ego provoca endurecimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando empezamos a generar, a bajar y a contemplar la luz de la conciencia y de la sabiduría, muchos seres dicen, o muchos seres, evolucionan a través de comprender cómo desarrollar esos conceptos. Algo interesante para que puedan entender y también para que puedan empezar a evolucionar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Les ha pasado que dicen, ay, me quedé duro de este lado, ay, me quedé duro de este lado, ay, me pasó tal cosa? Ese pequeño reflejo me puede dar el concepto de bloqueo o de desbloqueo, porque en realidad me muestra qué me generó aquello que sucedió, que puede estar dado por algo develador. Mire, les voy a decir algo. Cuando nosotros empezamos a bajar información extraterrestre, el ego enloqueció y obviamente modificaron un montón de conceptos y obviamente endurecieron y generaron bloqueos en esos conceptos de bajada. O sea, tuvimos
obviamente que recuperamos la información, grabamos información, canalizamos a través de escritura, guardamos en libros, en cuadernos, en lo que es, grabamos también a través de lo que son las canalizaciones. Obviamente hicimos copias de un montón de cosas, justamente para guardar y salvaguardar toda la información que nos fueron dando. Aparte de esto, obviamente en el momento que empezamos a realizar esto, también nos dimos cuenta que se empezó a desestructurar todo el concepto que tenía que ver con una creencia del ego. Y como nosotros vivimos en una plataforma donde compartimos sistemas con los egos, también nos dimos cuenta que en esos conceptos donde, digamos, empieza a romper todo lo que son esas capas de estructuras, el ego enloquece o los egos enloquecen. Pero ¿de qué manera? Cuando nosotros estamos desarrollando un hecho de desestructuración, el ego mantiene lo que son los conceptos de creencias, de estructuras, de programas, de creencias, de modelos de vida. Porque el hecho de poder penetrar con la luz y con la sabiduría y con el conocimiento hace que podamos indagar en estos conceptos para poder comenzar a evolucionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a evolucionar la conciencia y empezamos a apretar el acelerador ese concepto de aceleración porque nos gusta la sabiduría, porque amamos la sabiduría y porque tenemos pasión por lo divino, el ego dice, bueno, hasta acá. Y endurece las creencias para solidificar aquella creencia aprendida. Y de esta manera mantener los conceptos de creencia para generar esa estabilización a través de lo que es, digamos, la parte de tiempo-espacio. O sea, el espacio-tiempo está dado por una creencia de no entender quién soy. O sea, la movilización del concepto extraterrestre está dado por entender conceptos que yo nunca vi o nunca aprendí o no me acuerdo que sé. Y de esta manera poder comenzar a evolucionar. El tiempo y el espacio no es lo que aprendieron. Cuando hablamos no estés en el pasado, no estés en el futuro, está en el presente, no pienses en nada, en realidad es un concepto de creencia también. Porque hay que saber qué es el presente, hay que saber qué es el pasado, hay que saber qué es el futuro. ¿Por qué? Porque si estamos viviendo en un concepto superior atemporal, tenemos que entender qué es pasado, qué es presente y qué es futuro. El futuro es un concepto de posibilidades. El presente es un concepto que tengo que entender. Y el pasado es un concepto de ciencia que tengo que evolucionar. Es un concepto de laboratorio. Esto me da la posibilidad de amplificar el concepto de conciencia. Entender. ¿Cómo entiendo cuando la mente se abre? ¿Cómo entiendo cuando la mente empieza a entender, a comprender aquello que estoy viviendo? Me desperté. Me despierto, entiendo quién yo soy. Y eso me da la posibilidad de dejar de solidificar creencias que me mantienen en un solo nivel de conciencia o en un solo espacio temporal. O sea, no poder evolucionar a un nuevo nivel de conciencia no tiene que ver con mover a nivel corporal, tiene que ver con entender y desestructurar a nivel mental, a nivel conciencia, a nivel espiritual, porque aquellos pensares que pensamos que son pensares pueden ser conceptos de comunicación extraterrestre, pero yo no los conozco y los tengo que saber. Lo que yo no entiendo o lo que yo pienso que no entiendo puede ser un concepto de develación. O sea, nos dijeron que algo es de tal manera o algo determinado. ¿Es así? ¿Por qué? O sea, el ego juega con las estructuras conocidas para mantener procesos espaciotemporales.
Y el concepto extraterrestre lo que hace es indagar en conceptos atemporales para poder, obviamente, que entrar y para poder enseñar y aprender un concepto de desestructuración. Y eso me da la posibilidad de poder comenzar a evolucionar. O sea, el presente, el pasado y el futuro está dado por comprender a través de un análisis que venimos llevando hace un montón de tiempo, y la experiencia, el análisis, métodos de comprobación, canalización y obviamente pruebas que hemos hecho, que hice para poder hablar con conciencia de lo que es. O sea, para entender lo que hacemos y para comprender lo que hacemos, lo hacemos desde el método de experimentación y comprobación. Lo sentí, lo entiendo, lo vi. Y utilizamos y pasamos varios años en métodos de comprobación para poder saber de qué hablamos y para poder hacer contacto con el mundo espiritual. Después del proceso que llevamos de entender, o sea, diferentes temas que compartimos con ustedes, vamos a hacer conexión con seres extraterrestres para saber si obviamente, si todo lo que adquirimos es lo que es. Y los maestros dicen, esto sí, esto sí, esto sí, esto lo ampliamos, esto sí, esto lo evolucionamos. O sea, nos van diciendo cómo perfeccionar aquello que realizamos por método de comprobación para empezar a evolucionar. O sea, hablamos con total certeza de aquellas cosas de las cuales empezamos a indagar y amplificar. Algo sumamente interesante para poder hacer contacto con el mundo espiritual, con ángeles, guías, maestros, santos y seres superiores a la hora de poder comenzar a evolucionar. Hablamos del espacio, hoy hablamos del espacio-tiempo, qué es el tiempo, qué es el espacio temporal, qué es el espacio atemporal, qué es el espacio. ¿Existe, no existe? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Existen las galaxias? ¿Existen los planos dimensionales? ¿Existen los niveles de conciencia? ¿Cómo empezar a indagar en los conceptos de la mente para entender? Aquella mente que no se indaga es una mente que no se, o sea, es una mente que está cerrada. Cuando la mente está cerrada, ¿qué sucede? No comprendemos la conciencia. Abrimos la puerta de la mente, abrimos la puerta de la conciencia, entramos al alma. Entramos al alma, abrimos la puerta del alma, empiezo a entender, empiezo a despertar. Y en ese despertar, que puede llevar un tiempo, me puede dar el concepto de abrir la puerta del espíritu. Y el espíritu es tecnología. Es algo que no se entiende todavía. Y es un proceso de análisis que venimos llevando durante muchísimo tiempo. Le dedicamos 20 horas por día al proceso evolutivo de la conexión extraterrestre. Y bajamos esa información para compartir con ustedes a través de ir limpiando, afinando, para saber de qué hablamos y para entender por qué tenemos la certeza de lo que explicamos. Algo sumamente interesante para poder indagar en estos conceptos y también para poder comenzar a evolucionar. Obviamente vamos a hacer una segunda parte, te prometo que vamos a hacer 2 programas más con este tema para empezar a comenzar a evolucionar. Yo soy Adi La Luz. Me pueden encontrar en las redes sociales a través de www.youtube.com/Adi-La-Luz, Adi-La Luz, o a través de www.youtube.com/conectados al ser. Los invito y los espero. Despiértense porque es ahora y es urgente. 1000 besos a las redes sociales, a los que nos tiran buena onda, 1000 besos, y a los que nos tiran piedritas, estamos ahí, nos juntamos para poder limpiar las piedritas, para poder empezar a recuperar toda la información que nos quedó, porque obviamente pasaron algunas cosas que, bueno, tuvimos que recuperar un montón de información y tuvimos que limpiar algunos procesos para poder llevar adelante todo lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias, muy feliz día, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir y por disfrutar. Yo soy Adi La Luz. Le queremos agradecer a YouTube, les agradezco 1000 besos a YouTube porque nos tienen la paciencia y podemos llegar a todos los rincones del planeta a través de Conectadas al Ser y a través de la escuela Adi La Luz.
Dicho esto, los espero. ¿No te suscribiste al canal? ¿Y qué esperas todavía? www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-la luz. Así que o me pueden encontrar por Adriana Luz, que es mi nombre terrenal, o Adi la Luz, que es mi nombre espiritual. Así que los invito y los espero. Háganse preguntas, busquen la respuesta, que eso también nos va a ayudar a poder abrir la mente y también a poder evolucionar. Pueden mandar un mail, pueden mandar mail si quieren. Si quieren pueden mandar mail con preguntas, ya no se estuvieron mandando igual, pero bueno, les mandamos el correo para que puedan entrar para que puedan mandar alguna pregunta o algo que necesito o por WhatsApp. Pueden enviar un correo electrónico a través de adielaluz@gmail.com o conectadosalser@gmail.com o también elaluzyoga@gmail.com o también pueden mandar un WhatsApp a través de, si estás en otro país, 54911-6505-4077 y si estás acá desde Argentina y estás papanateando, manda un WhatsApp 11-6505-4077. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi-la Luz. 1000 besos, muchísimas bendiciones, mucha luz a los que nos mandan y que nos facilitan todo lo que estamos haciendo, y para aquellos que no nos facilitan, también les mandamos un beso y les mandamos bendiciones. Así podemos empezar a aceitar, a ungir, obviamente con todos estos diamantes tallados a mano para poder comenzar a evolucionar. Muy feliz día, nos vemos en el próximo programa con un temazo. ¿Para qué? Para compartir y disfrutar. Temazos para abrir la conciencia, como siempre. Temazos a través de Conectadas al Ser. Compartí, no compartiste, compartí porque puedes hacer la obra del día. Feliz día.